Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y vamos a hablar ahora con Octavio del Favero, que es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente. Octavio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Natacha, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes han seguido bien de cerca este proceso constituyente. Me gustaría primero que le dijeras a las personas que nos están viendo cuál fue el trabajo que hicieron, entiendo que muy cercano a la participación ciudadana, el rol de las personas en este proceso y también ahora que ha pasado más de una semana de su término, ¿cómo evalúan todo este año de trabajo? Bueno, nosotros como organización trabajamos por acercar el proceso constituyente, la discusión constitucional a la ciudadanía. Para eso estuvimos trabajando desde antes de que comenzara a trabajar la convención, durante las elecciones, el plebiscito, para acercar información sobre cómo funcionaba el sistema electoral, las candidaturas que estaban postulándose a la convención constitucional, etcétera, para que pudiésemos acercarnos y participar de una forma más informada. Y claro, durante el proceso también participamos en apoyar a la convención, en establecer y disponer de mecanismos de participación, especialmente la iniciativa popular de norma, para que también la ciudadanía pudiese tener una voz durante el proceso constituyente. Es decir, habían representantes electos, pero también organizaciones, personas, comunidades tenían la opción de poner sus propuestas sobre la mesa y que sean discutidas por la convención, y tratamos de colaborar en acercar también esa herramienta a la ciudadanía. Octavio, ¿evalúas de forma positiva el rol que tuvo la ciudadanía en este proceso? ¿Crees que fue suficiente o faltó más integración? Yo creo que es posible, hubiese sido con más tiempo posible desplegar mecanismos de participación que fuesen más profundos. Pero a pesar de eso, el proceso constituyente sí tuvo mecanismos de participación que son inéditos en Chile. O sea, ¿cuáles? Como por ejemplo la iniciativa popular de norma. Nunca en Chile, nunca el Congreso ni los gobiernos habían tenido mecanismos de tal nivel de incidencia y que finalmente influyeran en cómo quedó escrita la Constitución con la voz de la ciudadanía directamente. Eso por una parte. Por otro, el nivel de audiencias que hubo también es mucho mayor a lo que normalmente hay, por ejemplo, en el Congreso Nacional, a pesar del poco tiempo. El poco tiempo, eso sí, hizo que las metas que se había puesto el reglamento de la convención, que eran bastante ambiciosas en términos de participación, no se alcanzaran todas, pero a pesar de eso yo creo que el estándar de participación ciudadana se movió para mejor y quedó establecido nuevos criterios de participación ciudadana para el futuro. Sí, las audiencias públicas duraron como 2-3 meses, fueron hartas audiencias públicas que recibieron constantemente los constituyentes y también las iniciativas populares fueron muy importantes en este proceso. ¿Se tiene algún dato de cuántas iniciativas populares llegaron finalmente a este texto, a esta propuesta constitucional? Hay estimaciones de eso efectivamente. Es muy raro que una iniciativa popular de norma haya llegado como 100% al texto, porque lo que hacía la ciudadanía era proponer. Claro. Y después la convención discutía y eran los y las convencionales los que votaban y los que tenían en el fondo también la legitimidad democrática para decidir sobre qué quedaba en el texto. O sea, recogían ciertos aspectos de la iniciativa popular. Exacto. Y de las casi 2.500 iniciativas populares de norma que se presentaron en la plataforma, 77 alcanzaron las 15.000 firmas que requería el reglamento para que entraran a la comisión, a una comisión a ser discutida. Claro. Y de esas 77, cerca de un 60% tuvo a lo menos alguna recepción en el texto definitivo, es decir, recogieron partes con algún tipo de modificación por parte de la convención, pero igual de alguna forma llegaron a puerto. Y además de eso, un 30% más o menos estuvieron casi como totalmente recogidas. Mira. Y solo 6 de las 77 fueron totalmente rechazadas. Es decir, sí se puede decir que este mecanismo nuevo tuvo incidencia en la discusión. Y que fueron recogidas finalmente, porque yo me acuerdo que en un momento de la convención se escuchaba decir entre diferentes sectores que los constituyentes no estaban escuchando a la ciudadanía mediante las iniciativas populares. ¿Podemos decir que eso es falso? Yo creo que efectivamente no es correcto. Hay pruebas, o sea, el texto final demuestra que hubo iniciativas populares de norma que fueron recogidas, y eso que nos falta también estimar quizás qué pasó con las iniciativas que no alcanzaron las 15.000 firmas, claro, pero que sí sirvieron de inspiración para las propuestas que hicieron los mismos convencionales durante la convención. Entonces yo creo que sí, el balance que se hace luego del proceso sí demuestra que hubo un impacto de la participación ciudadana en el texto constitucional que hoy día está siendo plebiscitado. Ustedes también están con una plataforma de La Constitución es Nuestra, entiendo con hartas organizaciones, fundaciones diferentes. ¿Si nos puedes contar también de qué se trata eso y cómo va a trabajar de cara al plebiscito también? Bueno, nuestra misión ahora en el plebiscito es
poder informar a la ciudadanía de qué es lo que dice esta Constitución. Y para eso, Ciudadanía Inteligente, junto con Amnistía Internacional, Fundación Avina y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hemos convocado un conjunto de organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando en temas de medio ambiente, de género, de derechos humanos, de desigualdad, a evaluar el texto de la Constitución y preguntarles qué tanto este texto nos acerca a solucionar los problemas que vive la gente cotidianamente. Y hasta ahora hemos convocado ya a más de 40 organizaciones que han evaluado más de 60 normas del texto constitucional. ¿Nacionales? Nacionales. Y generalmente son organizaciones que, no generalmente, son organizaciones que vienen trabajando en los temas que ellos evaluaron, sea medio ambiente, género, derecho, etc. Y le estamos preguntando, ¿qué nuevo trae esta Constitución? Esta es una Constitución, un texto que nos acerca a solucionar los problemas que vemos en estos distintos temas o no. Entonces la invitación es a la ciudadanía a ingresar a la Constitución en nuestra, a leer estas evaluaciones, acercarse al texto de una forma diferente, opinada, pero por supuesto también poder leer y formarse su propia opinión de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Ahí tú mencionabas algo relevante, si esta propuesta constitucional nos acerca a mejores estándares, incluso quizás comparándolo con otros países. ¿Ustedes ya tienen una evaluación del texto, la propuesta como tal? Yo creo que podemos ya dar una mirada preliminar sobre eso. Aún nos faltan normas que evaluar, organizaciones que se nos sumen, pero yo creo que está bastante claro desde la perspectiva de la sociedad civil al menos y también de muchos expertos y expertas, porque también hay muchos académicos y académicas participando de esta evaluación, no es solamente organizaciones. Es que en general este texto nos acerca a los estándares internacionales de derechos humanos, cumple con los principios del derecho internacional en términos de protección de las libertades individuales y derechos, y que además no hay nada que sea muy extraño en el panorama internacional y comparado. Es decir, casi todas las normas tienen un correlato en experiencia en otros países o en estándares internacionales que de alguna forma se ven recogidos en esta propuesta de texto constitucional. Eso es muy importante porque hay ciertos conceptos que ha generado quizás cierto temor en la ciudadanía, por ejemplo, y lo hemos visto también en las últimas encuestas, que el rechazo está por sobre el apruebo en las gran parte de las últimas semanas. El pluralismo jurídico, por ejemplo, el tema de eliminar el Senado también genera cierto temor, esta Cámara de las Regiones, también esta institucionalidad, etcétera. ¿Crees que eso, como tú decías, es algo que existe entonces en otras constituciones y por eso también es importante ver esta experiencia comparada? Absolutamente. Las definiciones como la plurinacionalidad o el pluralismo jurídico, el bicameralismo, cómo quedó este nuevo Senado, esta Cámara territorial, el sistema político en general, son desde un sentido técnico, es decir, de cómo está recogido en el texto constitucional, experiencias que existen en otros lados. En segundo lugar, la mayoría del detalle de cómo esos nuevos principios, esas nuevas instituciones se van a reflejar en la práctica, dependen principalmente del nuevo Congreso. Es decir, las leyes van a ser las que van a definir cómo estas cuestiones se interpretan y definen. Entonces, efectivamente, cuando uno lee opiniones al respecto, muchas veces esas opiniones vienen con una proyección de quizá el peor de los mundos a propósito de lo que se está consagrando en la Constitución. Eso va a depender del debate político que venga, en caso de ser aprobada la Constitución, en el nuevo Congreso y en el actual Congreso, por supuesto, porque es una Constitución que está abierta a la reforma y que va a necesitar muchísima bajada del legislador. Sí. Entonces, cómo queden esos principios reflejados en la práctica va a depender de ese trabajo. Octavio, estamos viendo que a poco más de una semana que haya terminado este proceso constituyente, hemos visto muchas opiniones de expresidentes, también hemos visto los compromisos de Chile Vamos, de ciertos cambios que hay que hacer a la actual Constitución, y entonces ya estamos hablando en un plano de rechazar para reformar o aprobar para reformar. ¿Crees que eso es correcto en estos momentos de campaña? ¿Crees que se debería haber tenido un plazo más o menos de un par de semanas al menos para hablar de rechazar a secas o aprobar a secas, que finalmente lo que vamos a hacer el 4 de septiembre cuando votemos en la papeleta? Yo lo primero que destacaría de ese estado de la discusión es que, un poco tarde, pero al parecer ya hay un consenso transversal en el sector político de que la Constitución requiere sí o sí cambios importantes. Es decir, el texto constitucional actual, estoy hablando de la Constitución del 80, la Constitución actual no da el ancho para procesar los problemas políticos y sociales del país.
Eso, de nuevo, insisto, yo creo que es un consenso bastante tardío, pero al menos está sobre la mesa. ¿Un consenso tardío de ambos sectores? No, principalmente de la derecha, que se demoró mucho en reconocer que necesitábamos impulsar cambios también al marco constitucional para hacernos cargo de los problemas de política pública y políticos en Chile. Eso por una parte. Y lo segundo, respecto a cómo deberíamos estar discutiendo esto, yo creo que sí es importante en todo caso que las orgánicas políticas, los partidos, el Congreso en general, tengan un acuerdo político sobre cómo va a funcionar y cómo se va a implementar esta Constitución. Entonces, como hablábamos recién, en términos técnicos esta Constitución representa un avance, es un progreso, es algo que se alinea con los estándares internacionales y con la experiencia internacional, no hay ninguna cosa extraña ni demasiado novedosa. Pero también es importante que exista un consenso de las fuerzas políticas con representación en cómo esto se va a llevar adelante. Y si para eso es necesario hacer algunos ajustes, bueno, esta Constitución, en la propuesta de Constitución, está abierta a su reforma, al cambio, y no solo desde el Congreso y el Gobierno, sino que también desde la ciudadanía. De hecho, hay mecanismos de democracia directa y de participación que permiten a la ciudadanía proponer cómo implementar o cambiar esta Constitución. En la propuesta de nueva Constitución. En la propuesta de nueva Constitución. Si uno junta 10% de las firmas del padrón, se puede hacer propuestas desde la ciudadanía de reforma constitucional. Y con un 3% se pueden hacer propuestas de ley. Por lo tanto, la propuesta de Constitución lo que hace es habilitar un debate amplio sobre cómo pensarse a sí misma como Constitución y también cómo pensar en cómo se implementa a través de las leyes y el debate. Y en ese sentido, está bien que esté sobre la mesa la conversación sobre cómo esto se va a llevar adelante y si es que eso implica alguna reforma. El texto constitucional deja abierta esa puerta. Hablábamos sobre la participación ciudadana en el proceso de escritura de esta propuesta constitucional, pero ahora la participación ciudadana es muy importante, sobre todo porque vamos a vivir una elección donde el voto va a ser obligatorio, que es algo que no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol clave de la ciudadanía y también, obviamente, los diferentes sectores políticos para que las personas finalmente lean esta propuesta constitucional? Y no solamente eso, creo también relevante de que lean esta propuesta constitucional, pero también la Constitución actual y así también poder compararla, ¿no? ¿Cuál va a ser ese rol que tiene que cumplir la ciudadanía y cómo impulsarla? Bueno, de hecho, en este minuto la palabra la tiene la ciudadanía. Claro. Somos los electores que vamos a definir si es que vamos a tener o no un nuevo texto constitucional. Y eso es una rareza histórica para Chile, que sea un proceso democrático el que nos esté llevando a un cambio constitucional. Eso nunca ha ocurrido antes y por lo tanto, como generación que hoy día le toca decidir sobre esto, tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos un derecho, una oportunidad grande de hacernos responsables de esta decisión, pero también de informarnos para poder tomar una decisión a conciencia sobre lo que queremos o no. Y yo creo que tenemos efectivamente también la responsabilidad de pensar seriamente cómo Chile va a estar mejor al día siguiente del plebiscito a la hora de tomar una decisión sobre qué hacer o no. Y para eso, por supuesto, que informarse y comparar es fundamental. El tema también es que esto, al ser un proceso tan histórico e inédito, ¿no?, para muchos, también hemos visto la presencia de muchas fake news o llamadas desinformaciones. ¿Cómo crees que eso podría afectar también estas semanas de información? Porque hay muchos temas que hemos visto, no solamente ahora, sino que también en el proceso constituyente como tal, de que les van a quitar las viviendas, de que el aborto va a ser a los 9 meses, etcétera. O sea, ¿cómo combatir eso? Eso es una realidad, efectivamente. Lo que se llama la contaminación informativa, es decir, la cantidad de información que estamos recibiendo y muchas veces esa información no es correcta o es abiertamente falsa, abunda mucho. Entonces hay que tener mucha precaución. Y mi consejo sería que cuando uno recibe una noticia que le parece o muy terrible o también demasiado buena desde el punto de vista de la opinión que uno tiene, a tener cuidado, a pensar dos veces, a verificar de dónde puede venir esta información, a contrastar y buscar si es que hay información contraria en los medios de comunicación o en las redes sociales. Entonces yo entiendo que venimos de muchos procesos políticos. Hemos tenido muchas elecciones en el último tiempo y a veces nos cuesta tomarnos el tiempo de detenernos, pensar. Hay mucha información, a veces mucha violencia en la discusión política y tenemos que tratar de encontrar ese espacio de tomarnos un segundo, de pensar más serenamente, de descansar y tratar de leer el texto constitucional con nuestros propios ojos. Porque ya queda poco.
queda poco para que lleguemos al plebiscito y podamos tomar una decisión y definitivamente entrar a un nuevo momento político con mayores certezas, con mayores claridades sobre qué es lo que se viene, pase lo que pase, el 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Octavio, tú, bueno, la ciudadanía inteligente también analiza las democracias, ¿no? ¿Qué fortalece las democracias? ¿Qué puede destruir las democracias? Concentrado en este proceso constituyente y ahora estas semanas de campaña, ¿cuál es el análisis que pueden hacer en relación a eso? A nuestro juicio, el proceso constituyente desde su inicio, y con eso quiero decir que nosotros no creemos que el proceso constituyente empiece ni termine con la convención. Este es un proceso social y político que viene hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? En que hay una demanda ciudadana, a lo menos formalmente, desde el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, y anteriormente hay una demanda ciudadana por el cambio constitucional con marca C, y desde que se empiezan a revelar también algunos problemas con la educación, con el cuidado del medio ambiente, con la igualdad de género, desde que los movimientos sociales empiezan a levantar esos temas, tempranamente nos dimos cuenta que eso no solo tenía que ver con las políticas públicas, con las leyes, con el gobierno de turno, sino también con el marco que gobernaba el país, que eso está en la Constitución. Entonces, nosotros creemos que todo ese proceso ha sido un proceso democratizante, o sea, un proceso que le ha dado a la ciudadanía un rol importante y una voz importante. Y eso se ve reflejado en este proceso, en el plebiscito de entrada, en la elección de los convencionales, en la paridad, en los escaños reservados, en la participación de independientes y ahora último en este plebiscito ratificatorio o de rechazo de la propuesta constitucional. Y eso va, a nuestro juicio, y con lo que nosotros hemos investigado, en la dirección correcta para fortalecer las democracias. Las democracias representativas, es decir, la democracia en que uno elige a un gobierno cada 4 años, cada 5 años, están en crisis en todo el mundo. Entonces, fortalecer la democracia con participación, con representación, es el camino o es la dirección en la que podemos avanzar para sostener la democracia y evitar su retroceso. Porque también estamos viendo cómo en algunos países, incluso de la región, la democracia ha retrocedido. Y hemos visto cómo gobiernos democráticos se han transformado en gobiernos autoritarios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo combatir eso? Creemos que este proceso en general va en la dirección correcta porque introduce más participación, introduce mayor representatividad y también en el caso de la propuesta también está generando mecanismos de forma permanente para la participación de la ciudadanía en la discusión política. Octavio, para terminar la entrevista, muchos han hablado qué va a pasar después del 4 de septiembre. ¿Qué pasa si es que se aprueba, si se rechaza, si es que se aprueba? Algunos dicen que sí o sí tiene que tener cambios esta propuesta constitucional, si es que se rechaza hay que cambiar la constitución actual, pero también otros hablan de que es necesario hacer un nuevo acuerdo. ¿Crees que eso pone en un estado más frágil nuestro país, considerando que ya se vivió un proceso constituyente, considerando que ya no se está hablando sobre aprobar o rechazar a secas, sino que sí o sí reformar esta propuesta constitucional? ¿En qué situación pone nuestro país si es que se llega a acordar o llegar a otro acuerdo post 4 de septiembre? Yo creo que efectivamente sería una muy mala señal, en el sentido de que hay una decisión democrática a través del plebiscito del 2020 en que la ciudadanía decidió un cambio constitucional a través de este mecanismo. Y por lo tanto creo que pasar por arriba de esa decisión es un problema. Sin duda, si es que gana el rechazo, va a haber que sentarse a pensar cómo puede avanzar. Pero yo creo que es importante destacar la virtud democrática que ha tenido este proceso. Ha sido un proceso representativo, participativo, donde la ciudadanía ha tenido una voz muy importante y bueno, la última la va a tener en el plebiscito de salida y luego de eso yo creo que el escenario se abre y no es oportuno quizás adelantar respuestas sobre qué se debería hacer en ese caso. Todavía no hay que hablar sobre eso, pero ¿qué pasa si es que llega a ocurrir? Porque es algo que ya se ha planteado a una semana más o menos de que termine el proceso constituyente. ¿Crees que podría dañar todo el trabajo ya realizado? Absolutamente, yo creo que se daría la señal de que estos estándares democráticos que ha vivido este proceso, desde incluso la protesta, en el sentido de que también hay una expresión ciudadana ahí. ¿Del estallido social? Sí, no es importante. Y yo creo que es importante, hay una responsabilidad efectivamente de la clase política de recoger eso y de tratar de darle curso en lugar de bloquearlo, tratar de darle un proceso, incluso con las adaptaciones que puedan ser necesarias. Eso está absolutamente abierto y es importante que exista esa flexibilidad. Pero la prioridad del sector político, de la clase política, es darle curso a esa voluntad de la ciudadanía y no pensar en cómo reemplazarla. Perfecto.
última cosita, para las personas que quieren ingresar a la página de Ciudadanía Inteligente, ¿qué tiene que hacer en las redes sociales, el Twitter, no sé? Pueden seguir el Twitter de Ciudadanía I, también, pero sobre todo la Constitución es nuestra. También estamos en Instagram con la cuenta La Constitución es nuestra y van a poder conocer las evaluaciones que han hecho las distintas organizaciones sobre el texto constitucional. En la página web ver en detalle todas las normas que se han evaluado, la metodología que hemos usado, que también está disponible para que puedan ver cómo nosotros estamos evaluando con la organización el texto y poder formarse su propia opinión sobre lo que nos están proponiendo desde la convención. Listo, entonces, la invitación está hecha. Octavio del Favero, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos despedimos como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien.